El aire en la sala de estar de mi madre se sentía pesado, denso, cargado con el perfume de las flores marchitas del funeral y las tensiones no dichas que flotaban entre nosotros como fantasmas. Estábamos todos allí, reunidos después del entierro, sobrinos, primos y mi hermana, Catalina, que se movía por el espacio como si ya fuera la dueña de todo, de cada recuerdo encerrado en esas paredes. Yo permanecía en un rincón, junto a la vieja vitrina donde mamá guardaba sus figuras de porcelana, sintiendo el frío del cristal contra mi espalda. Observaba a mi hermana dar órdenes sutiles, su voz cortando el silencio con una autoridad que nunca le correspondió. Para ella, este no era un momento de duelo, sino de inventario, un reparto de trofeos antes de que la batalla hubiera siquiera comenzado. El murmullo de las conversaciones se detuvo cuando ella finalmente se giró hacia mí, sus ojos fríos y calculadores, y supe que la tormenta que había estado conteniendo por años estaba a punto de desatarse. «Soledad, tenemos que hablar de las cosas prácticas», dijo Catalina, su tono falsamente dulce, pero con un filo de acero debajo. Se acercó, su costoso perfume invadiendo mi espacio, un aroma a éxito y desdén que siempre me hacía sentir pequeña. Sostenía en su mano una copa de vino, girándola con impaciencia. «Mamá ya no está, y esta casa, los terrenos, todo esto necesita una gestión adecuada, una visión de futuro que, seamos honestos, tú nunca has tenido». Cada palabra era una pequeña daga lanzada con precisión. A mi alrededor sentí las miradas curiosas de mis sobrinos, los hijos de Catalina, que me observaban con una mezcla de lástima y vergüenza. Me encogí un poco, deseando desaparecer, fundirme con las sombras del viejo mobiliario que conocía cada secreto de mi vida, de mis sacrificios silenciosos. La humillación era un plato que ella disfrutaba servir frío, y hoy parecía que había preparado un banquete. Fue entonces cuando pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria, las palabras que lo cambiarían todo. Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mi vestido negro, sencillo y gastado, un contraste brutal con su traje de diseñador. «Tú no tienes derecho a nada de esto», espetó, su voz ya sin rastro de dulzura, resonando en el silencio sepulcral de la habitación. «Entiéndelo de una vez, Soledad. Tú nunca fuiste nadie. Eres, y siempre serás una nadie». La frase cayó como una sentencia, como una lápida sobre mi historia, sobre mi identidad. Sentí el impacto físico de sus palabras, como si una mano invisible me hubiera abofeteado con una fuerza brutal. El aire abandonó mis pulmones y por un instante el mundo se quedó mudo. Solo podía ver su rostro, torcido en una mueca de triunfo y desprecio, disfrutando de mi aniquilación pública. La vergüenza me quemó las mejillas, una ola de calor que subió desde mi pecho hasta mi rostro. Mis sobrinos desviaron la mirada, mis primos se aclararon la garganta, incómodos, pero nadie, absolutamente nadie, dijo una palabra para defenderme. En ese instante no era solo mi hermana quien me sentenciaba, era el silencio de mi propia familia el que me condenaba. Me sentí completamente sola, una extraña en la casa donde crecí, una nota a pie de página en la historia familiar que yo misma había ayudado a escribir con mi sudor y mis lágrimas. Catalina había logrado su objetivo, me había borrado, me había reducido a la nada que ella siempre había creído que yo era. Me quedé allí, paralizada por el dolor, incapaz de articular una sola palabra, mientras ella me daba la espalda, satisfecha, como si acabara de aplastar a un insecto insignificante bajo su tacón. Mientras ella se alejaba, pavoneándose, para hablar sobre el futuro de sus propiedades, yo me aferré al borde de la vitrina, mis nudillos blancos por la presión. El dolor era agudo, una herida abierta en el alma, pero debajo de esa agonía, algo más profundo comenzó a removerse. Era una chispa de rabia, una indignación silenciosa que se negaba a ser extinguida. Ella pensaba que yo era débil, que mis sacrificios eran una señal de mi falta de ambición. Durante años, había aceptado su versión de la historia. Había permitido que su narrativa venenosa se filtrara en mis propias dudas. Pero en ese momento, en medio de la humillación más profunda, una certeza extraña y tranquila comenzó a crecer dentro de mí. Ella no conocía toda la verdad. No sabía que nuestros padres, especialmente nuestro padre,
Veían mucho más allá de las apariencias y el dinero. Levanté la vista y la observé reír con su esposo, ya planeando remodelaciones, hablando de vender los terrenos del fondo. Se sentía invencible, la reina indiscutible de este pequeño reino que creía haber conquistado. Pero un verdadero legado no se construye sobre el desprecio, ni se hereda a través de la crueldad. Se construye con amor, con sacrificio, con integridad, valores que ella nunca había entendido. En su arrogancia, Catalina había olvidado las lecciones más importantes que nuestros padres nos enseñaron. Había olvidado la mirada de nuestro padre, esa mirada sabia y profunda que parecía leer el alma. Y fue el recuerdo de esa mirada lo que me dio la fuerza para enderezarme, para respirar hondo y sostenerme en medio del naufragio de mi dignidad. La humillación pública fue su arma, pero también se convirtió, sin que ella lo supiera, en mi armadura. Mientras el dolor inicial se asentaba, se transformó en una determinación fría y clara. No buscaría venganza, no me rebajaría a su nivel de crueldad. Lo que buscaría sería justicia, una justicia silenciosa, paciente, que no necesitaría de gritos ni de insultos para manifestarse. Dejaría que la verdad hablara por sí misma, una verdad que había sido cuidadosamente guardada, esperando el momento preciso para salir a la luz. Catalina podía tener el poder en ese momento, podía creer que había ganado, pero yo tenía algo que ella nunca podría arrebatarme, la conciencia tranquila y un secreto que pronto restauraría el orden de las cosas. Así que la dejé disfrutar de su victoria temporal. Dejé que se deleitara en mi aparente derrota, en mi silencio aturdido. Observé a la familia orbitar a su alrededor, atraídos por su brillo de poder y riqueza. Pero yo sabía algo que ellos ignoraban. Sabía que nuestro padre, Alejandro, un hombre de pocas palabras, pero de una justicia inquebrantable, había dejado un último mensaje, una última voluntad que pondría a cada una en su verdadero lugar. Y mientras Catalina repartía un futuro que no le pertenecía, yo hice una promesa silenciosa. No por el dinero, ni por la casa, sino por mi honor, por el respeto a la memoria de mis padres y por cada sacrificio que hice en nombre del amor. La verdad estaba por llegar, y sería mucho más elocuente que cualquiera de sus insultos. Permítanme que me presente, que ponga un nombre y una historia a la mujer que mi hermana intentó borrar con sus palabras. Me llamo Soledad Ramírez, tengo 62 años y soy viuda desde hace 15. Mi vida transcurre en esta casita, la misma en la que nací, un refugio de paredes gruesas y tejas viejas que heredé de mis padres. No es una mansión como la de Catalina, pero cada rincón aquí respira paz y recuerdos. Mis días no están llenos de lujos ni de viajes exóticos. Están tejidos con la hebra sencilla de la rutina, de cuidar mi jardín, del zumbido constante de mi vieja máquina de coser y de la compañía silenciosa de los fantasmas buenos que habitan este hogar. El eco de la risa de mi madre en la cocina, la presencia serena de mi padre en su sillón favorito. Aquí, entre estas paredes, yo no soy una nadie. Soy la guardiana de un legado de amor. Esta casa es mi ancla y mi universo. Por las mañanas, la luz se filtra a través de las cortinas de encaje que yo misma tejí, y el aire huele a la tierra húmeda de mis geranios y al jazmín que trepa por la ventana del patio. La madera de los muebles, aunque antigua, brilla con el cuidado de mis manos. Cada objeto tiene una historia, un lugar en el rompecabezas de mi vida. Mientras que Catalina acumulaba posesiones para llenar un vacío que yo sospecho inmenso, yo me dediqué a preservar memorias. A veces, cuando el silencio de la tarde es muy profundo, puedo cerrar los ojos y sentir que mis padres todavía están aquí conmigo. Su amor impregnado en el propio aire que respiro. Es un tipo de riqueza que no se puede tasar ni subastar. Un tesoro invisible que mi hermana, con toda su fortuna, nunca podrá poseer. Económicamente vivo con lo justo, con una modestia que a Catalina siempre le ha parecido una ofensa personal. Mi sustento proviene de una pequeña pensión de viudedad y de los arreglos de costura que hago para mis vecinas. Soy conocida en el barrio por mis manos hábiles y mi paciencia para remendar lo que parece perdido. Con ese dinero pago mis facturas, compro mis alimentos
Y me permito pequeños gustos, como comprar semillas nuevas para mis flores. Administro cada céntimo con un cuidado que aprendí de mi madre, encontrando una extraña satisfacción en hacer que lo poco rinda mucho. Mi vida es una prueba de que no se necesita abundancia para vivir con dignidad. Esta austeridad, que mi hermana ve como un fracaso, para mí es una forma de independencia, una libertad silenciosa que ella, encadenada a sus deudas y apariencias, jamás entenderá. Mi naturaleza siempre ha sido reservada, tranquila. No soy de las que alzan la voz para imponer su presencia. Prefiero escuchar, observar. La gente a menudo confunde mi silencio con debilidad, mi sencillez con falta de carácter. Catalina ha sido la principal promotora de esa imagen, pintándome como una mujer simple, sin aspiraciones, casi una sombra. Y yo, durante mucho tiempo, dejé que esa narrativa me definiera, al menos a los ojos de los demás. Me vestía con colores discretos, hablaba en voz baja, evitaba las confrontaciones, pero bajo esta apariencia de fragilidad siempre ha existido un núcleo de acero, una resiliencia forjada en el fuego de las dificultades silenciosas, una dignidad que no depende de la aprobación ajena. Soy como esas plantas de mi jardín, que parecen delicadas, pero cuyas raíces se aferran a la tierra con una fuerza insospechada. Admito que la agresividad de mi hermana siempre me ha desarmado. Su capacidad para la crueldad verbal, su forma de torcer la realidad para que se ajuste a sus intereses, me dejaba sin palabras, paralizada. Desde niñas, ella sabía exactamente qué botones presionar para hacerme sentir pequeña e insignificante. Mientras ella aprendía a pelear con uñas y dientes por lo que quería, yo aprendía a ceder, a buscar la paz a cualquier costo, creyendo erróneamente que eso era una virtud. Esa vulnerabilidad mía fue el terreno fértil donde su desprecio creció y floreció. Por eso, en la reunión familiar, me quedé muda. No fue por falta de respuesta, sino por un exceso de dolor, como si su veneno hubiera paralizado mi capacidad de defenderme con las mismas armas sucias que ella también manejaba. Sin embargo, en mi interior reside una fuerza que ni yo misma reconocía del todo hasta ahora. Es una fortaleza silenciosa, la misma que me permitió cuidar de mi madre durante su larga enfermedad, sin una queja, la que me hizo levantarme cada mañana después de la muerte de mi esposo, para seguir adelante, la que me da la paciencia para pasar horas desenredando un hilo sin romperlo. No es una fuerza de estallidos, sino de resistencia, como el agua que, gota a gota, es capaz de erosionar la roca más dura. Catalina, con su estruendo y su drama, es como un vendaval que arranca las hojas, pero yo soy el árbol que, aunque se doble, permanece en pie cuando la tormenta pasa. Esa es mi verdadera esencia, una que mi hermana nunca se molestó en conocer. Mi rutina es mi ritual, mi forma de poner orden en el caos del mundo. Me levanto con el sol, y mi primer acto es hablar con mis plantas, regarlas, quitar las hojas secas. Ellas me enseñan sobre ciclos, sobre la paciencia de esperar a que una semilla germine y florezca. Después, el desayuno, siempre con el pan que compro en la panadería de la esquina y un café recién hecho cuyo aroma inunda la casa. El resto de la mañana lo paso en mi cuarto de costura. El sonido rítmico de la aguja entrando y saliendo de la tela es mi meditación. Por la tarde, si el tiempo es bueno, me siento en el porche a leer o simplemente a ver la vida pasar. Es una existencia simple, predecible, pero es mía. Es el lienzo en el que he pintado una vida de contentamiento y paz interior. La iglesia del barrio es otro de mis refugios. No voy tanto por obligación religiosa como por la calma que encuentro en su silencio solemne. Sentada en uno de los bancos traseros, lejos de las miradas, siento que puedo desahogar mis penas sin ser juzgada. El padre Miguel es un hombre bueno, de palabras sabias y mirada compasiva, y a veces, después de la misa, charlamos unos minutos. Él ve en mí la fortaleza que otros ignoran. La fe, para mí, no es una serie de dogmas, sino la creencia profunda en que hay una justicia superior, una balanza cósmica que, tarde o temprano, equilibra las cosas. Es esa fe la que me sostuvo en mis momentos más oscuros y la que ahora me susurra al oído que la verdad siempre, siempre
encuentra su camino hacia la luz. Mantener viva la memoria de mis padres es la misión más sagrada de mi vida. Lo hago en los pequeños detalles. Cocino el estofado de mi madre los domingos, y el aroma que llena la casa es como un abrazo desde el más allá. Repaso sus viejos álbumes de fotos, deteniéndome en sus rostros jóvenes y sonrientes, recordando las historias detrás de cada imagen. Catalina se deshizo de casi todas sus cosas, diciendo que eran trastos viejos que acumulaban polvo. Yo, en cambio, atesoro cada carta, cada receta escrita a mano, cada objeto que sus manos tocaron, porque un legado no está en las cuentas bancarias ni en los títulos de propiedad. Está en el amor que se sembró, en las lecciones que se enseñaron y en los recuerdos que se cuidan para que no se los lleve el viento del olvido. Así que esta soy yo, Soledad Ramírez, una mujer que lleva la soledad en el nombre, pero cuyo corazón está lleno de presencias. Una mujer que mi hermana intentó definir con una palabra cruel: nadie. Pero se equivocaba. Soy la suma de cada sacrificio hecho por amor, la heredera de una fortaleza silenciosa, la guardiana de una memoria que ella despreció. Y aunque por fuera pueda parecer una simple costurera de barrio, por dentro estoy construida con un material mucho más resistente que el mármol de la tumba de mis padres. Un material que no se quiebra con insultos, sino que se templa con la injusticia, esperando pacientemente el momento de demostrar su verdadero valor. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, como si tu historia no contara? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Nuestra familia era pequeña, un núcleo de 4. Mis padres, Alejandro e Isabel, y sus 2 únicas hijas, Catalina y yo. En teoría éramos 2 caras de la misma moneda, criadas bajo el mismo techo, con los mismos valores, pero en la práctica éramos como el día y la noche, 2 planetas en órbitas completamente diferentes. Yo siempre fui la hija obediente, la que se quedaba en casa, la cuidadora, Soledad, la que honraba su nombre con una devoción silenciosa. Catalina, en cambio, nació con un fuego distinto, una ambición que la empujaba siempre hacia afuera, hacia el mundo, hacia el brillo de las cosas materiales. Ella era el sol ruidoso y deslumbrante, y yo era la luna, contenta con mi luz prestada y mi brillo discreto. Nuestros padres nos amaban a las 2, de eso estoy segura, pero nos veían de maneras muy distintas, y Catalina nunca pareció aceptar su papel en la constelación familiar. Catalina es una mujer forjada en la envidia y el descontento. Su ambición no es del tipo sano que te impulsa a mejorar, sino una sed insaciable de validación externa. Necesita constantemente demostrar su valía a través de lo que posee: la casa más grande del barrio, el coche más nuevo, los hijos en los colegios más caros. Es materialista hasta la médula, convencida de que el valor de una persona se mide por el saldo de su cuenta bancaria. Pero debajo de toda esa fachada de éxito y arrogancia, siempre he podido ver la verdad, un profundo y doloroso complejo de inferioridad. Es como si temiera que, si se detiene un solo segundo, si deja de acumular cosas, el mundo entero descubrirá que por dentro se siente tan vacía como una de sus habitaciones de invitados, perfectamente decorada pero sin vida. Su matrimonio fue una transacción más, una alianza estratégica. Se casó con Ricardo, un empresario con más ambición que escrúpulos, y juntos formaron el equipo perfecto para escalar la montaña social. Para ella, el amor y el respeto eran conceptos secundarios, eclipsados por la importancia de las apariencias. Recuerdo cómo, en las reuniones familiares, siempre encontraba la manera de dirigir la conversación hacia sus últimos logros: la compra de una casa de verano, un viaje a Europa, la aceptación de sus hijos en un campamento exclusivo. Y cada una de estas historias venía acompañada de una mirada condescendiente hacia mí, una comparación silenciosa y cruel entre su vida de abundancia y mi existencia modesta. No le bastaba con tener más, necesitaba asegurarse de que yo sintiera que tenía menos. ¿De dónde viene esa necesidad de humillar, esa inseguridad tan voraz? A veces, en la quietud de la noche, trato de encontrar la raíz de su resentimiento. Creo que todo se remonta a nuestra infancia. Papá,
un hombre justo pero de afecto reservado, siempre valoró mi naturaleza tranquila y mi sentido del deber. Quizás, sin quererlo, mis padres me dieron un tipo de aprobación silenciosa que Catalina, con su personalidad más ruidosa y demandante, no sentía. Ella interpretaba mi calma como favoritismo, mi obediencia como una estrategia para ganar el afecto de ellos. En lugar de encontrar su propio valor, decidió que la única forma de sentirse superior era empequeñecerme a mí, como si para que su luz brillara más, la mía tuviera que ser extinguida por completo. Y pensar que hubo un tiempo en que fuimos inseparables. Recuerdo las tardes de verano de nuestra niñez, escondidas en el desván de esta misma casa, entre los baúles viejos de la abuela. Leíamos novelas de aventuras a la luz de una linterna y nos prometíamos que viajaríamos por el mundo juntas. Ella sería la capitana del barco y yo la cartógrafa, la que dibujaría los mapas. Compartíamos secretos, miedos y sueños con la intimidad que solo dos hermanas pueden tener. ¿En qué momento se rompió ese lazo? ¿Cuándo dejó de verme como su cómplice y empezó a verme como su rival? La pérdida de esa complicidad infantil es, para mí, una herida mucho más profunda que cualquier disputa por una herencia. Es el duelo por una hermana que siento que perdí hace mucho, mucho tiempo. El punto de quiebre fue la adolescencia, el momento en que nuestros caminos se bifurcaron de manera definitiva. Yo empecé a encontrar satisfacción en el cuidado de los demás, en las pequeñas cosas, mientras que Catalina solo tenía ojos para el éxito material y el reconocimiento social. Fue entonces cuando comenzó a interpretar mis actos de amor como síntomas de debilidad. Si yo cedía en una discusión, era porque no tenía carácter. Si prefería quedarme en casa leyendo en lugar de ir a una fiesta, era porque era antisocial y aburrida. Mis sacrificios por la familia, que para mí eran una elección consciente y amorosa, a sus ojos se convirtieron en la prueba irrefutable de mi falta de ambición, de mi destino como una nadie, y ella se encargó de reforzar esa idea en cada oportunidad que tuvo. Tengo grabado a fuego un domingo en la mesa familiar. Yo tendría unos 20 años y ella 22. Catalina acababa de conseguir unas prácticas en una empresa importante y no paraba de hablar de sus planes de conquistar el mundo corporativo. En un momento mi padre me preguntó por mis estudios de costura y yo hablé con entusiasmo de un patrón complicado que había logrado dominar. Catalina soltó una risa cortante. ¿Patrones? Ay, hermanita, mientras yo diseño mi futuro, tú diseñas vestidos para las vecinas. Hay niveles, ¿no crees? Mis padres la reprendieron, pero el daño ya estaba hecho. Su comentario, lanzado con la precisión de un dardo envenenado, me dejó sin aire. No dije nada, simplemente bajé la mirada, y mi silencio se convirtió para ella en la confirmación de su superioridad. Así se fue tejiendo la red de nuestra relación actual. No es una simple enemistad, es una fractura fundamental en la forma en que vemos el mundo y nuestro lugar en él. Para que el castillo de naipes de su vida, construido sobre la base de la riqueza material y el estatus social, se mantenga en pie, Catalina necesita creer desesperadamente que mi camino, el del sacrificio, la sencillez y el amor desinteresado, es el camino del fracaso. Necesita que yo sea una nadie para poder sentirse alguien. La disputa por la herencia de nuestros padres no es más que el escenario final donde ella pretende representar esta obra, buscando el aplauso de la familia y la confirmación de una victoria que, en su alma, sabe que nunca ha tenido realmente. Si la vida de una familia fuera un libro de contabilidad, las páginas de Catalina estarían llenas de cifras abultadas, de activos y ganancias. Las mías, en cambio, estarían escritas con una tinta invisible, la tinta del tiempo donado, de los sueños aplazados, de los sacrificios silenciosos. Ella cree que su éxito es fruto exclusivo de su propio mérito, de su brillantez y su trabajo duro. Ha olvidado, o más bien ha elegido olvidar, que su escalera hacia la cima fue construida con los peldaños de mis renuncias. No le guardo rencor por las decisiones que tomé. Cada una de ellas nació del amor. Pero lo que me desgarra el alma es la ingratitud, la reescritura deliberada de
nuestra historia para convertir mis actos de entrega en pruebas de mi insignificancia. Es hora de que alguien saque a la luz ese libro de cuentas y lea en voz alta las deudas que nunca fueron saldadas. Mi primer gran sacrificio, el que marcó el rumbo de mi vida para siempre, fue una beca de enfermería. La había ganado con el sudor de mi frente, estudiando hasta altas horas de la noche, soñando con un uniforme blanco y la satisfacción de cuidar a los enfermos. Era mi billete de salida, mi oportunidad de construir una vida propia, independiente de mi familia. Estaba a solo unas semanas de mudarme a la ciudad universitaria cuando mamá cayó enferma. No fue un resfriado pasajero, sino una enfermedad grave y degenerativa que la postró en cama. Recuerdo la mirada de pánico en los ojos de mi padre, el desconcierto de Catalina, que estaba en medio de sus exámenes finales en la Facultad de Administración. El universo me puso en una encrucijada, y yo, sin dudarlo un instante, elegí el camino del corazón. Mientras Catalina se graduaba con honores, yo aprendía a medir la fiebre, a administrar medicamentos, a cambiar sábanas con una destreza que ninguna universidad podría enseñar. Mis días se convirtieron en un ciclo interminable de cuidados, de noches en vela escuchando la respiración dificultosa de mi madre. Ella, mi hermana, podía concentrarse en sus estudios, en sus fiestas, en sus planes de futuro, porque sabía que en casa todo estaba bajo control. Yo era su red de seguridad, la garantía de que el motor de la familia seguiría funcionando sin importar la tormenta. Le permití a Catalina tener una juventud libre de preocupaciones, una ventaja que ella dio por sentada, como si fuera su derecho de nacimiento. Nunca me agradeció que yo asumiera esa carga, simplemente lo aceptó como parte del orden natural de las cosas. ¿Me arrepiento? No. Cuidar de mi madre hasta su último aliento fue el mayor acto de amor de mi vida. Pero eso no significa que no doliera. Hubo noches, sentada junto a su cama, en las que cerraba los ojos y me imaginaba en el hospital, con mis compañeras, aprendiendo, creciendo. Me preguntaba qué habría sido de mi vida si hubiera tomado el otro camino. Era un dolor sordo, una nostalgia por la vida que no fue. Pero entonces abría los ojos, veía el rostro sereno de mi madre y sabía que estaba exactamente donde debía estar. El sacrificio fue real y dejó una marca indeleble en mi alma, una marca que Catalina nunca vio o que prefirió ignorar porque no encajaba en su narrativa de éxito individual. Años después, ya con mamá descansando en paz y papá envejeciendo serenamente, llegó el segundo gran sacrificio. Yo había estado ahorrando durante años, peseta a peseta, de mis trabajos de costura y de pequeñas labores que hacía. Tenía una suma considerable guardada, el sueño de mi vida, la entrada para un pequeño apartamento propio, mi rincón de independencia. Lo visualizaba en mi mente, un lugar pequeño y soleado, solo para mí. Era la recompensa a tantos años de entrega, la promesa de una vejez tranquila y segura. Tenía el folleto de la inmobiliaria guardado en mi mesita de noche, y lo miraba cada día como quien mira un mapa del tesoro. Estaba tan cerca de alcanzar mi meta, de tener algo que fuera verdaderamente mío. Fue entonces cuando Catalina apareció en mi puerta una tarde, con los ojos brillantes de ambición y una carpeta llena de planos y proyecciones. Tenía una idea de negocio, una boutique de moda, pero los bancos le negaban el crédito inicial. Me habló durante horas, con esa pasión arrolladora que siempre la caracterizó, pintándome un futuro de éxito y prosperidad. «Es una inversión, Soledad», me dijo. «Te devolveré cada céntimo con intereses. Serás mi socia silenciosa. Confía en mí». Yo vi en sus ojos el mismo fuego que yo había tenido por la enfermería, y mi corazón de hermana mayor no pudo negarse. Quería verla triunfar, quería creer en su promesa. Así que fui al banco, saqué los ahorros de toda mi vida y se los entregué. Le entregué mi sueño para que ella pudiera construir el suyo. La boutique fue un éxito rotundo, el primer ladrillo de su imperio. Catalina tenía un talento innegable para los negocios, y pronto una tienda se convirtió en dos, y luego en una cadena. Su nombre empezó a aparecer en las revistas de sociedad, y se convirtió en la mujer de éxito que siempre había soñado ser. ¿Y mi dinero? ¿Mi sueño? Se desvaneció en el aire. La inversión nunca fue devuelta.
El tema nunca más se mencionó. Cuando intenté insinuarlo una vez, años después, me miró con tal frialdad y ofensa que me heló la sangre. No seas ridícula, Soledad. El dinero en una familia es para ayudarse. ¿O acaso vas a cobrarme por haberte criado? Había transformado mi sacrificio en una obligación, mi generosidad en una deuda que yo tenía con ella. Así que yo me quedé en la casa familiar, renunciando a mi independencia, mientras ella construía mansiones. Me callé para no crear conflictos, para proteger la frágil paz de nuestra familia, para no herir a nuestro padre. Elegí la armonía por encima de la justicia, como tantas otras veces. Y ella, cómoda en mi silencio, cimentó su historia de mujer hecha a sí misma, borrando mi contribución fundamental de la ecuación. No fue solo el dinero lo que me quitó, fue el reconocimiento, la gratitud, el simple acuse de recibo de que sin mi ayuda, su primer y más crucial paso habría sido imposible. Esa invisibilidad es una carga mucho más pesada que la falta del dinero en sí. Y más allá de esos dos grandes pilares de mi renuncia, hubo cientos de pequeños sacrificios diarios, ladrillos anónimos en el muro de su bienestar. Fui yo quien cuidó de papá en sus últimos años, quien lo llevaba al médico, quien le leía el periódico por las tardes. Fui yo quien organizó cada Navidad, cada cumpleaños, cada reunión familiar, cocinando durante días para que ella pudiera llegar como una invitada de honor, sin mover un dedo. Yo era la intendente, la enfermera, la cocinera, la administradora silenciosa de los afectos y las necesidades familiares, un trabajo no remunerado y a tiempo completo que le dejó a ella todo el tiempo y la energía del mundo para dedicarse a su carrera y a su vida social. Por eso, cuando Catalina me escupió a la cara que yo era una nadie, no solo me estaba insultando, estaba cometiendo el acto de ingratitud más profundo y cruel posible. Estaba negando la propia base sobre la que se erigía su vida. Era como si un árbol negara la existencia de las raíces que lo nutren y lo sostienen. En su ceguera de egoísmo, no se daba cuenta de que, al anularme a mí, estaba anulando la parte más noble de nuestra historia compartida. Y fue en ese momento, al escuchar esa negación absoluta de mi existencia y mis sacrificios, que supe que el silencio ya no era una opción. La contabilidad invisible de mi vida finalmente iba a ser revelada, y la deuda, esta vez, iba a ser cobrada. Mi padre, Alejandro, era un hombre de tierra, de silencios largos y manos fuertes. No era un hombre de grandes discursos ni de demostraciones de afecto exuberantes, pero tenía una mirada que lo abarcaba todo. Observaba el mundo y a su familia con la misma paciencia con la que observaba sus cultivos, sabiendo que la verdad, como una buena cosecha, necesita tiempo para madurar. Mientras mi madre era el corazón bullicioso de la casa, mi padre era el ancla silenciosa, un pilar de integridad y justicia inquebrantable. Catalina a menudo confundía su silencio con indiferencia, pero yo sabía que era todo lo contrario. Su quietud era un espacio de observación profunda, y muy pocas cosas escapaban a su juicio certero. Él veía la naturaleza de cada una de sus hijas con una claridad que, en su momento, a mí misma me asustaba un poco. Recuerdo una tarde, poco después de que yo le diera mis ahorros a Catalina para su negocio. Papá y yo estábamos sentados en el porche, viendo llover. No habíamos hablado en casi una hora, solo escuchábamos el sonido del agua sobre el tejado. De repente se giró hacia mí, y con sus ojos oscuros y profundos fijos en los míos, me dijo simplemente: «Hay quienes plantan árboles para que otros tengan sombra. Dios ve tu corazón, Soledad». No dijo más, ni mencionó a mi hermana ni el dinero, pero en esa simple frase lo dijo todo. Sabía del sacrificio, entendía mi decisión, y lo más importante, le daba un valor que nadie más reconocía. Ese momento se convirtió en un tesoro secreto para mí, la prueba de que mi padre veía más allá de las apariencias y entendía el verdadero significado del legado. Cuando papá falleció, 2 años antes que mamá, todos asumieron que su testamento era simple y directo. La creencia general, alimentada por la propia Catalina, era que él había dejado todos sus bienes a nombre de nuestra madre para que ella los administrara y, a su muerte,
se dividieran en partes iguales entre las dos. Parecía lo lógico, lo justo. Catalina se sintió muy satisfecha con ese arreglo, pues sabía que podía influenciar fácilmente a nuestra madre, cuya salud y voluntad ya flaqueaban. Yo nunca cuestioné esa versión de los hechos. El dolor por la pérdida de mi padre era demasiado grande como para pensar en asuntos materiales. Acepté la historia que se nos contó, confiando en la supuesta equidad que, en teoría, nos esperaba en el futuro. Pero mi padre, en su sabiduría silenciosa, había anticipado la tormenta que se avecinaba. Conocía el carácter de Catalina, su ambición desmedida y su capacidad para torcer la realidad a su favor. Sabía que, sin su presencia como ancla moral, la balanza de la justicia familiar podría inclinarse peligrosamente. Por eso, unas semanas antes de su muerte, y sin que nadie en la familia lo supiera, tomó una precaución. Tuvo una larga reunión con su abogado y amigo de toda la vida, el doctor Mateo Ferrer, un hombre cuya reputación de honestidad era tan sólida como las viejas encinas del campo. Juntos, en la privacidad de aquel despacho polvoriento, mi padre se aseguró de que su verdadera voluntad no pudiera ser silenciada ni manipulada. Lo que prepararon no fue un documento frío, lleno de jerga legal. Mi padre no era un hombre de letras, sino de verdades directas. Decidió dejar su testamento en un formato que nadie podría malinterpretar. Una grabación en video. Quería que su voz, su rostro, sus propias palabras fueran las que transmitieran su última decisión. Quería mirarnos a los ojos, incluso desde más allá de la tumba, y explicarnos las razones de su voluntad. Confió esa cinta al doctor Ferrer, junto con una carta manuscrita, y le hizo jurar que la guardaría en su caja fuerte, protegida del tiempo y de la codicia, hasta que llegara el momento adecuado. Era su forma de asegurarse de que la verdad tuviera la última palabra, sin intermediarios ni tergiversaciones, y las instrucciones para esa revelación eran increíblemente precisas, casi proféticas. El doctor Ferrer solo podría revelar la existencia del video después de la muerte de mi madre, Isabel, y, lo que es más importante, solo debía mostrarlo si surgía una disputa grave y explícita sobre la división de los bienes. Mi padre, con el corazón roto pero con una lucidez implacable, había previsto la escena que yo acababa de vivir. Había anticipado la humillación, la injusticia, el intento de mi hermana de borrarme del mapa. Él no deseaba el conflicto, pero se preparó para él. Dejó sembrada una semilla de verdad, un recurso oculto que permanecería latente, esperando, pacientemente, a que la arrogancia de Catalina la hiciera tropezar y creara sin saberlo las condiciones exactas para que la verdadera justicia floreciera. La humillación en la sala de estar fue solo el primer disparo de una guerra que Catalina estaba decidida a ganar a cualquier precio. A la mañana siguiente, ni siquiera esperó a que el sol se levantara del todo para comenzar su asalto. La despertó el sonido de un coche de lujo aparcando bruscamente frente a la casa. Antes de que pudiera siquiera ponerme una bata, mi hermana ya estaba abriendo la puerta principal con una llave que se había hecho sin mi permiso, seguida por un hombre con un traje impecable y una carpeta bajo el brazo. «Este es el señor Morales, un tasador», anunció sin siquiera darme los buenos días. «Tenemos que saber el valor de mercado de la propiedad para proceder». Se movían por mi casa, por mi hogar, como si fuera una escena del crimen, un espacio deshabitado, cuyo único valor era el precio que pudiera alcanzar en una venta. El señor Morales, visiblemente incómodo, intentaba dirigirme alguna palabra cortés, pero Catalina lo interrumpía constantemente, guiándolo de una habitación a otra, señalando las posibilidades. «Tirando este muro, podemos crear un espacio diáfano», decía en el salón donde papá leía el periódico. «La cocina necesita una reforma integral, algo más moderno», sentenciaba en el lugar exacto donde mamá nos enseñó a hornear galletas. Yo lo seguía en silencio, sintiéndome una intrusa, un fantasma invisible cuya presencia era una mera molestia. Catalina hablaba de mi hogar en tiempo pasado, como si yo ya no viviera allí. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de mis recuerdos, un acto de profanación deliberado. Quería que yo entendiera que mi tiempo en esa casa
La casa de mi vida había terminado. Unos días después, su ofensiva continuó por teléfono. Su voz, impaciente y autoritaria, resonó a través del auricular. Soledad, necesito que empieces a empacar las cosas de mamá y papá en cajas. Sé práctica. Etiqueta lo que pueda tener algún valor y el resto... Bueno, ya veremos qué hacemos. Te doy 2 semanas. No era una petición, era una orden. Prosiguió con una lista de cosas que consideraba basura. La colección de dedales de mamá, los libros de historia de papá, las herramientas del abuelo. Objetos que para ella eran trastos, pero que para mí eran las reliquias de nuestra familia, fragmentos sagrados de las vidas que nos dieron forma. Colgué el teléfono con la mano temblorosa, no por miedo, sino por una ira fría que comenzaba a asentarse en lo más profundo de mi ser. El campo de batalla se trasladó entonces al espacio público, donde la humillación podía tener testigos. Nos encontramos por casualidad en el mercado del barrio, con una vieja amiga de mi madre, doña Elvira. Catalina me tomó del brazo con una familiaridad fingida y comenzó su actuación. «Ay, Elvira, aquí estoy, intentando poner un poco de orden en todo este desastre», dijo con un suspiro dramático. «Es tan difícil. Mi hermana, ya sabes, vive en su propio mundo. No entiende de papeles, de plazos, de asuntos prácticos. Tengo que encargarme de todo yo sola. Es agotador». Doña Elvira me miró con una mezcla de compasión y lástima. Exactamente la reacción que Catalina buscaba. Me pintó como una niña indefensa, una carga, consolidando ante el mundo la imagen de mi inutilidad que tanto le convenía. Una tarde, apareció sin avisar, esta vez con varias bolsas de terciopelo. Se dirigió directamente al dormitorio de mi madre y abrió su joyero. Con la precisión de un ladrón experto, empezó a seleccionar las piezas de valor, el collar de perlas, los pendientes de oro, el broche con la esmeralda. «Esto lo guardaré yo, que sé cómo cuidarlo», afirmó, mientras me dejaba las piezas de bisutería, los recuerdos sin valor monetario. «Tú, de todas formas, no tienes ocasiones para usar estas cosas, ¿verdad? Se estropearían guardadas en un cajón». No solo se estaba llevando las joyas, se estaba apropiando de los símbolos del estatus y la historia familiar, relegándome a los recuerdos sentimentales, a las cosas que, según su lógica, le correspondían a una nadie. La manipulación se extendió como un veneno a la siguiente generación. Sus hijos, que de niños me adoraban, ahora me trataban con una distancia condescendiente, repitiendo como loros las lecciones aprendidas de su madre. Durante una visita, su hijo mayor, Rodrigo, me dio una palmadita en la espalda y dijo: «Tía, tienes que entender que mamá solo quiere lo mejor. Deberías estar agradecida de que ella se esté ocupando de todo el papeleo aburrido. Así tú puedes seguir tranquila con tus plantitas». La frase, dicha con la inocencia de la juventud adoctrinada, me dolió casi más que los insultos de Catalina. Me di cuenta de que mi hermana no solo estaba intentando despojarme de mi herencia, sino también del afecto y el respeto de mi propia familia. El siguiente ataque fue directo a mi autonomía. En otra de sus visitas relámpago, se sentó en la mesa de la cocina con unos papeles y un tono falsamente preocupado. «He estado pensando, Soledad, tu pensión es tan pequeña y administrarla debe ser un lío para ti. ¿Por qué no la domiciliamos en mi cuenta? Así yo me encargo de todos los pagos de la casa y te doy una asignación semanal para tus gastos. Sería mucho más sencillo para ti». El descaro de su propuesta me dejó sin aliento. Quería controlarlo todo, hasta el último céntimo de mi independencia. Quería convertirme en una niña a la que se le da una paga, una dependiente total de su voluntad, quitándome la última pizca de dignidad y autogestión que me quedaba. Pero el ataque más cruel fue contra el santuario de mi madre, su jardín de rosas. Un sábado por la mañana, Catalina llegó con un paisajista. Mientras yo observaba horrorizada desde la ventana, el hombre empezó a tomar medidas y a hablar de optimizar el espacio. Escuché la frase que hizo que mi corazón se detuviera. «Y aquí, donde están estos rosales viejos, podemos poner un suelo de cemento y ganar 2 plazas de aparcamiento. Aumentaría mucho el valor». Esos rosales viejos eran el alma de mi madre.
cada uno plantado para celebrar un aniversario, un nacimiento. Yo los cuidaba como si cuidara de ella. Pavimentar ese jardín no era una mejora, era borrar la última huella viva de mi madre de la faz de la tierra. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Salí al jardín, con la tierra húmeda, pegada a mis zapatillas, y me interpuse entre el hombre y los rosales. Con una calma que no sabía que poseía, le dije: «Este jardín no se toca». No levanté la voz, no grité, simplemente declaré un hecho innegociable. Catalina se puso lívida. «¿Pero tú te has vuelto loca? Son solo plantas, siempre con tu sentimentalismo estúpido, obstaculizando el progreso». Por primera vez, vio en mis ojos no a la víctima sumisa, sino a una guardiana dispuesta a defender su territorio. Fue una pequeña victoria, pero supo a gloria, y encendió en ella una furia que la llevaría a su siguiente y más rastrera táctica. Incapaz de doblegarme por la fuerza, recurrió a la calumnia. Empezó a llamar a nuestros primos, a tíos lejanos, tejiendo una red de mentiras. Les contaba, con una voz cargada de falsa preocupación, que yo no estaba bien, que la muerte de mamá me había afectado profundamente. Insinuaba que me estaba volviendo senil, que vivía anclada en el pasado y que mi estado emocional hacía imposible llegar a un acuerdo razonable. Estaba envenenando el pozo, aislándome del resto de la familia, preparándolos para la idea de que yo era un obstáculo que debía ser neutralizado por el bien de todos. Quería asegurarse de que cuando llegara el momento final, nadie estuviera de mi lado, nadie cuestionara sus acciones. Su penúltimo movimiento fue una emboscada legal. Se presentó una tarde con su marido, Ricardo, que llevaba un maletín de cuero. Sacó un documento y un bolígrafo y lo puso sobre la mesa. «Soledad, esto es solo una formalidad», dijo Catalina con su sonrisa más encantadora. «Es una renuncia a impugnaciones futuras. Si lo firmas, el abogado puede liberar los fondos de mamá mucho más rápido y terminamos con todo este lío». Ricardo añadió: «Es un procedimiento estándar, no te preocupes». Me presionaban. Sus voces eran un murmullo insistente, sus miradas un taladro. Querían que firmara a ciegas, que renunciara a mis derechos por cansancio, que cayera en su trampa por pura extenuación emocional. La presión se volvió insoportable. Las llamadas eran constantes, a todas horas, mensajes de texto que alternaban el cariño falso con la amenaza velada, visitas inesperadas que interrumpían mi paz y me mantenían en un estado de alerta perpetuo. Catalina me estaba sometiendo a un asedio psicológico, una campaña de desgaste diseñada para romper mi espíritu. Quería que llegara a un punto en el que ceder fuera más fácil que seguir resistiendo, que la paz de la rendición me pareciera más deseable que la angustia de la lucha. Y debo admitir con vergüenza que estuvo a punto de conseguirlo. Estaba agotada, física y mentalmente. Llegó un punto, en la oscuridad de una noche de insomnio, en que me sentí completamente derrotada. La soledad era un océano inmenso, y yo era una náufraga sin fuerzas para seguir nadando. Pensé en firmar ese papel, en darle a Catalina todo lo que quería, solo para que me dejara en paz. ¿Qué importaba una casa, un poco de dinero, si a cambio podía recuperar mi tranquilidad? Me sentía vieja, cansada y sola. ¿Para qué seguir luchando? La duda era un veneno lento, y por un momento me convenció. Al día siguiente, con el corazón encogido, tomé el documento que ella me había dejado y el bolígrafo. Estaba dispuesta a rendirme. Sostuve el bolígrafo sobre el papel, en la línea punteada donde debía firmar mi renuncia. La tinta estaba a 1 milímetro de sellar mi destino, de validar la versión de la historia de Catalina. Pero entonces cerré los ojos y en la oscuridad de mi mente vi el rostro de mi padre, sentado en el porche, bajo la lluvia. Escuché su voz, clara como el agua, diciéndome: «Hay quienes plantan árboles para que otros tengan sombra. Dios ve tu corazón, Soledad». Y esa frase, ese recuerdo, fue como un relámpago que lo iluminó todo. No estaba sola. Mi padre me veía. Su fe en mí era un legado mucho más importante que cualquier propiedad. Con una mano que ya no temblaba, bajé el bolígrafo, lo puse a un lado del papel y lo aparté de mí. La guerra no había terminado. De hecho, acababa de empezar.
En el instante en que aparté aquel documento de mí, el torbellino de angustia que me había atormentado durante semanas se detuvo. Fue como si el ojo de un huracán se posara de repente sobre mi casa, trayendo consigo un silencio y una quietud absolutos. No sentí euforia, ni un estallido de rabia. Lo que sentí fue una claridad fría, cortante como un cristal. El llanto se había secado. Las súplicas silenciosas por un poco, de amor y respeto, se habían extinguido. Comprendí que había estado jugando a un juego con las reglas de mi hermana. Un juego en el que yo nunca podría ganar, porque estaba diseñado para aniquilarme. A partir de ese momento, decidí que jugaríamos a un juego diferente. Uno con mis reglas, unas reglas que Catalina ni siquiera sabía que existían. La soledad sumisa y temerosa había muerto en esa mesa de la cocina. La mujer que se levantó de la silla era diferente. La misma apariencia, la misma ropa, sencilla, pero con una columna vertebral forjada en acero. Ya no se trataba de defender un jardín o de aferrarme a un puñado de recuerdos. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de la verdad sobre mi vida, sobre mis sacrificios, sobre el carácter de mi hermana y, sobre todo, sobre la verdadera voluntad de mi padre. Dejé de verme como una víctima que debía protegerse de los ataques y comencé a verme como la portadora de un legado, la ejecutora de una justicia que había estado esperando pacientemente su momento. La humillación ya no era una herida abierta, se había convertido en el combustible que alimentaría el motor de mi resolución. Mi primer acto en esta nueva existencia fue tomar el papel que Catalina me había dejado, aquel documento de renuncia, y doblarlo con una precisión metódica. No lo rompí ni lo tiré a la basura. Lo guardé en el cajón más profundo de la cómoda de mi madre, junto a mi certificado de nacimiento y mis cartas de juventud. Fue un acto simbólico. Estaba archivando su intento de borrarme, guardándolo como prueba de su traición. A partir de ahora, ya no reaccionaría a sus provocaciones, no contestaría a sus llamadas agresivas, ni me defendería de sus calumnias. Dejaría que ella siguiera avanzando en la oscuridad, cada vez más segura de su victoria, sin saber que caminaba directamente hacia una luz que la expondría por completo. Con una calma que me sorprendió a mí misma, me dirigí a la pequeña biblioteca de mi padre. En un cajón de su escritorio, guardado bajo un montón de mapas viejos, estaba su agenda de direcciones. Era un librito de cuero gastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Pasé las hojas con cuidado, sintiendo la textura del papel bajo mis dedos, hasta que encontré lo que buscaba. Una tarjeta de visita, impresa con una tipografía elegante y antigua. Doctor Mateo Ferrer, abogado. El cartón estaba blando por los años, pero el nombre y el número de teléfono eran perfectamente legibles. Sostuve esa tarjeta en mi mano como si fuera un amuleto, el último regalo de mi padre, la llave que abriría la puerta a la verdad. Al día siguiente marqué el número. Sostuve el auricular con una mano firme, mi corazón latiendo a un ritmo tranquilo y regular. Cuando una secretaria me pasó con el abogado, mi voz salió clara y sin un ápice de temblor. Doctor Ferrer, buenos días. Soy Soledad Ramírez, la hija de Alejandro. Hice una pausa, permitiendo que recordara. Le llamo porque creo que ha llegado el momento que mi padre predijo. No hubo quejas, ni lamentos, ni un torrente de acusaciones contra mi hermana. Fueron las palabras de una mujer que había asumido su papel en un plan trazado mucho tiempo atrás. El silencio al otro lado de la línea fue breve, seguido por una voz grave y amable que denotaba respeto y comprensión. El doctor Ferrer fue un bálsamo para mi alma herida. Con una delicadeza infinita, me confirmó lo que mi corazón ya sospechaba. Me habló de la previsión de mi padre, de su angustia al imaginar un futuro de conflicto entre sus hijas y de su deseo de asegurar que la justicia prevaleciera. Fue entonces cuando me reveló oficialmente la existencia del testamento en video. Su padre fue muy claro. Soledad, me explicó. Quería que su propia voz fuera el juez final. Me dio instrucciones muy estrictas, y la conducta de su hermana ha cumplido, lamentablemente, todas las condiciones que él estipuló. Sentí una oleada de gratitud y amor por mi padre, tan intensa que casi me dobla. No, no estaba sola. Nunca lo había estado.
Juntos, al teléfono, trazamos la estrategia. O más bien, el doctor Ferrer me explicó el plan que mi padre ya había diseñado. El consejo fue claro y brillante en su simplicidad. No debía hacer nada. Debía dejar que Catalina creyera que yo me había rendido, o que estaba a punto de hacerlo. Tenía que llamarla y aceptar una reunión final en el despacho del abogado para la lectura oficial del testamento de mamá y la firma de los documentos finales. Debíamos usar la arrogancia de mi hermana como el escenario perfecto. Ella acudiría triunfante, esperando la coronación de su victoria, sin sospechar que en realidad se dirigía a su propio juicio, un juicio presidido por el hombre, cuyo legado creía estar a punto de repartirse. Al colgar el teléfono, una paz profunda se instaló en mi corazón. El miedo, esa sombra constante que me había acompañado durante toda mi vida, se había desvanecido. En su lugar, había una certeza tranquila, una confianza inquebrantable en el curso de los acontecimientos. Ya no era la hoja llevada por el viento, sino la roca que espera pacientemente la llegada de la marea. Dejé de ver a Catalina como una amenaza y empecé a verla con una especie de piedad lejana. Estaba tan ciega en su codicia que no podía ver el abismo a sus pies. Dejé que continuara con sus llamadas, con sus planes. Yo, mientras tanto, me dedicaría a cuidar mis rosas y a esperar, porque ahora tenía un secreto, y ese secreto era mi escudo, mi espada y la promesa de un amanecer inminente. Siguiendo el plan del doctor Ferrer, tomé el teléfono y llamé a Catalina. Fue una de las actuaciones más difíciles de mi vida. Tuve que tragarme el orgullo, invocar a la antigua Soledad, la mujer que mi hermana creía haber derrotado. Mantuve mi voz en un tono bajo, ligeramente tembloroso, el de alguien que finalmente se rinde a lo inevitable. «Catalina, he estado pensando», le dije dejando una pausa para que saboreara su inminente victoria. «Tienes razón. No podemos seguir así. Estoy cansada de luchar. Acepto la reunión en el despacho de tu abogado para firmar lo que sea necesario y terminar con esto de una vez». Pude casi oír su sonrisa de triunfo a través de la línea. Era el sonido de la arrogancia mordiendo el anzuelo. «Vaya, vaya. Parece que por fin has entrado en razón», respondió, su voz goteando una falsa compasión que era más insultante que sus gritos. «Me alegro de que dejes de ser tan sentimental y empieces a pensar con la cabeza. Es lo mejor para todos, créeme». Me trató como a una niña a la que se le ha pasado una rabieta, consolidando en su mente la certeza de que su campaña de acoso y derribo había funcionado a la perfección. «No te preocupes por nada, hermanita», añadió con una generosidad venenosa. «Yo me encargaré de todos los detalles con los abogados. Tú solo tienes que presentarte y firmar». Colgó, convencida de que el último obstáculo para su coronación había sido eliminado. Mi primera pequeña victoria llegó de un lugar inesperado. Unos días antes de la fecha fijada para la reunión, recibí la llamada de nuestra prima Marta. Catalina, por supuesto, ya la había llamado para contarle su versión de los hechos, pintándome como una anciana desequilibrada y obstinada. Pude notar en el tono inicial de Marta una cautela, como si estuviera hablando con alguien frágil que pudiera romperse en cualquier momento. Esperaba encontrar a la mujer que mi hermana le había descrito, pero, en lugar de quejarme o lamentarme, le hablé con calma de mi jardín. Le pregunté por sus hijos y recordé con una claridad meridiana una anécdota de nuestra infancia que ambas habíamos compartido. Hablamos durante casi una hora, y el tono de Marta pasó de la condescendencia a la confusión y, finalmente, a una calidez genuina. Esa llamada fue la primera piedra que se movía en el muro de mentiras de Catalina. Más tarde me enteré de que Marta, inmediatamente después de hablar conmigo, llamó a nuestro tío Javier y le dijo: «Acabo de tener una larga conversación con Soledad, y déjame decirte que lo que cuenta Catalina no cuadra. Soledad está más lúcida y serena que nunca. Hay algo en toda esta historia que no nos han contado». No era una victoria pública, pero fue inmensamente significativa para mí. La verdad, sin que yo tuviera que defenderla, había comenzado a abrirse paso por sí sola. Sentí una ráfaga de fuerza, la confirmación de que mantenerme en mi centro, en mi serenidad, era el arma más poderosa contra la histeria y la manipulación de mi hermana.
El día antes de la reunión, sentí la necesidad de visitar la tumba de mis padres, no para pedirles fuerza, sino para darles las gracias por la que ya me habían dado. El cementerio estaba tranquilo, bañado por la luz dorada del atardecer. Mientras limpiaba la lápida y colocaba un ramo de rosas frescas de mi jardín, escuché una voz familiar a mis espaldas. Era don Benigno, nuestro vecino de toda la vida, un hombre cuya integridad y sabiduría eran respetadas por todo el barrio. Había venido a visitar la tumba de su esposa. Nos saludamos con el afecto de los años, y su mirada era amable, pero inquisitiva. Sabía que había estado observando el desfile de tasadores y diseñadores en mi casa. «Soledad, hija, perdona mi atrevimiento», dijo con su voz pausada. «¿Es cierto lo que se comenta? ¿Que van a vender la casa de tus padres?» Su pregunta era directa, pero no había juicio en ella, solo una preocupación sincera. En lugar de darle una respuesta complicada, recordé las palabras de mi padre. Lo miré a los ojos y le dije con una sonrisa tranquila: «Don Benigno, hay gente que tiene mucha prisa por cosechar, incluso antes de que la fruta esté madura. Mi padre siempre me enseñó a tener paciencia y a dejar que cada cosa llegue a su tiempo». No dije más. No necesitaba acusar a nadie. La metáfora fue suficiente. Vi en sus ojos un destello de comprensión, un reconocimiento de la sabiduría que yo estaba citando. Don Benigno era un hombre de pocas palabras, pero de gran influencia. Esa noche, durante la cena, le comentó a su mujer: «He hablado hoy con Soledad en el cementerio. Tiene la misma calma y la misma mirada profunda que su padre, Alejandro. La ambición está volviendo loca a Catalina, pero el alma de esa familia reside en la hija mayor. Algo no encaja en esta historia. Aquí la avaricia está tratando de pisotear a la decencia». Esta conversación, como una onda en un estanque, se extendió por el vecindario. La gente, que había empezado a creer las historias de Catalina, comenzó a dudar. El apoyo, silencioso pero firme, de la comunidad que me vio crecer, se estaba convirtiendo en un escudo invisible a mi alrededor. Estas pequeñas revelaciones fueron como sorbos de agua en un largo desierto. No cambiaron el resultado legal de las cosas, pero cambiaron mi estado interior de manera fundamental. Me demostraron que no estaba loca, que mi percepción de la injusticia no era un delirio sentimental. La verdad tiene un peso propio, y cuando se le permite, encuentra la manera de equilibrar la balanza. Ya no me sentía como una mujer sola luchando contra un gigante. Sentía que tenía aliados, visibles e invisibles. La memoria de mi padre, la duda de mi prima, el respeto de mi vecino. Todos formaban un coro silencioso que me daba fuerzas y validaba mi causa. La soledad de mi nombre ya no se correspondía con la realidad de mi espíritu. La noche antes de la confrontación final, la pasé en una paz casi solemne. No hubo ansiedad, no hubo miedo. Preparé mi ropa para el día siguiente. Un vestido sencillo de color azul marino, el favorito de mi madre, y los pequeños pendientes de perlas que mi padre me regaló cuando cumplí 18 años. Regué mis rosas una por una, hablándoles en susurros, como si les estuviera confiando mi plan. La casa, que durante semanas se había sentido como un territorio asediado, volvió a ser mi santuario, un espacio de calma y fortaleza. Sabía que, pasara lo que pasara al día siguiente, yo ya había ganado la batalla más importante, la de recuperar mi propia dignidad. Antes de acostarme, abrí un viejo álbum de fotos y me detuve en una imagen de Catalina y yo cuando éramos niñas, abrazadas bajo el viejo roble del jardín, sonriendo a la cámara con los dientes de leche. Una punzada de tristeza me atravesó el corazón. Lloré, no por mí, sino por ella, por la niña que se perdió en el laberinto de la ambición, por la hermana que había cambiado el amor por el dinero. Y en ese momento supe que mi objetivo final no era la venganza. No quería destruirla, solo quería que la verdad saliera a la luz. Quería restaurar el honor de mis padres y el equilibrio que ella se había empeñado en romper. A la mañana siguiente, caminé hacia el despacho del doctor Ferrer. El sol de la mañana era cálido en mi piel y el aire olía a limpio. Cada paso que daba sobre la acera era firme, decidido. No iba a una ejecución, ni a una rendición. Iba a una restauración. El escenario estaba listo.
Los actores estaban a punto de tomar sus posiciones, y yo, la protagonista silenciosa de esta larga obra, estaba lista para que, por fin, se levantara el telón y la verdad, en toda su sencillez y poder, fuera revelada. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia resuena contigo. ¿Crees en la justicia silenciosa? Suscríbete y acompáñame a descubrir cómo termina este viaje. El despacho del Dr. Ferrer era un santuario dedicado a la ley y al orden. Las paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, repletas de libros encuadernados en piel que parecían contener el peso de siglos de secretos y disputas. El aire olía a papel viejo, a cuero y a cera de pulir. Llegué puntualmente y el abogado me recibió con un respetuoso apretón de manos, guiándome a un sillón de cuero que miraba hacia su imponente escritorio. Me senté con la espalda recta, mis manos tranquilas sobre mi regazo, y esperé. 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe y entró Catalina, seguida por su marido, Ricardo. Irradiaba un aire de triunfo, vestida con un traje impecable, como si viniera a firmar la adquisición de una empresa, no a cerrar el capítulo final de la vida de sus padres. Me dirigió una mirada fugaz, una mezcla de lástima y fastidio, antes de sentarse y cruzar las piernas con impaciencia. El Dr. Ferrer, impasible ante la arrogancia de mi hermana, se aclaró la garganta y comenzó la sesión con una formalidad solemne. Primero, procedió a leer el testamento de nuestra madre, Isabel. Tal y como todos esperábamos, era un documento sencillo que dividía sus bienes personales, que no eran muchos, en 2 partes, exactamente iguales. Mientras el abogado leía las cláusulas, sentí la mirada de Catalina fija en mí. No era una mirada de hermandad ni de duelo compartido. Era una sonrisa condescendiente, casi una mueca, que parecía decir: mira, a pesar de ser una don nadie, te permito llevarte la mitad. Deberías estar agradecida. Para ella, esa igualdad era una concesión caritativa, un último acto de generosidad de la familia hacia el miembro menos afortunado. Apenas el Dr. Ferrer terminó de leer el último párrafo, Catalina se inclinó hacia adelante, con la energía de quien tiene prisa por pasar a lo importante. «Excelente, Mateo», dijo, llamando al abogado por su nombre de pila como si fuera uno de sus empleados. «Ahora, a lo práctico. Ricardo y yo ya hemos contactado con una inmobiliaria para la casa y los terrenos. Queremos movernos rápido para aprovechar el mercado. Necesitaremos que Soledad firme los poderes de venta hoy mismo para no perder tiempo». No me miró al decir esto. Hablaba directamente al abogado, asumiendo mi consentimiento, mi obediencia, mi completa irrelevancia en las decisiones que, según ella, ya estaban tomadas. Su arrogancia había alcanzado su punto más alto, llenando la habitación hasta hacerla irrespirable. Fue entonces cuando la mano tranquila pero firme del Dr. Ferrer se alzó en el aire. «Un momento, por favor, Catalina», dijo con una voz suave pero cargada de una autoridad inquebrantable que la detuvo en seco. «La sesión no ha terminado». Catalina lo miró, desconcertada, con una arruga de fastidio formándose en su frente. «¿Cómo que no? El testamento de mi madre ya se ha leído». El abogado se reclinó en su sillón, y sus ojos, hasta entonces neutrales, se posaron sobre ella con una gravedad repentina. «Es correcto, pero hay un asunto más, un último deseo que su padre, don Alejandro, me confió. Un deseo que tengo la obligación legal y moral de cumplir en este preciso momento». El ambiente en la sala cambió al instante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «¿Mi padre?», repitió Catalina, su tono ahora teñido de confusión e incredulidad. «Pero si él lo dejó todo a nombre de mamá, ¿de qué estás hablando?». El Dr. Ferrer no respondió de inmediato. Abrió lentamente un cajón de su escritorio y extrajo una pequeña caja de madera. «Su padre, Catalina, era un hombre previsor», explicó, su mirada fija en ella, sin parpadear. «Y, lamentablemente, temía que un día como este pudiera llegar. Por eso dejó un testamento videográfico con instrucciones muy específicas. Debía ser revelado solo después de la muerte de su esposa, y únicamente», aquí hizo una pausa deliberada, «en el caso de que surgiera una disputa familiar grave sobre la herencia». La acusación implícita flotó en el aire, clara y devastadora.
El abogado colocó una pequeña cinta en un reproductor conectado a una pantalla de televisión que hasta entonces había pasado desapercibida en un rincón de la estancia. Catalina miró a Ricardo, que se encogió de hombros, visiblemente nervioso. La máscara de seguridad de mi hermana comenzaba a resquebrajarse, mostrando las primeras grietas de ansiedad. ¿Qué podía haber grabado su padre que necesitara tanto secreto? Yo, por mi parte, no apartaba la vista de la pantalla oscura. No sentía alegría ni sed de venganza, solo una solemnidad profunda. Estaba a punto de volver a escuchar la voz de mi padre, y sabía que esa voz venía a restaurar el orden, a devolverle el honor a su memoria y a mi vida. El silencio en el despacho era absoluto, roto únicamente por el suave zumbido del aparato. La pantalla parpadeó y cobró vida, y allí estaba él, mi padre, no como lo recordaba en sus últimos días, frágil y cansado, sino como era en su plenitud, sentado en su sillón favorito, con su camisa de cuadros y su mirada seria y bondadosa. Parecía mirar directamente a través de la cámara, a cada uno de nosotros. La calidad de la imagen era antigua, pero su presencia era tan real, tan poderosa, que sentí un nudo en la garganta. «Mis queridas hijas, Soledad y Catalina», comenzó, su voz grave llenando la habitación. Una voz que no habíamos escuchado en años. Si están viendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad y la paz ha abandonado nuestra familia. Primero habló de su amor por ambas, de los recuerdos de nuestra infancia. Luego, la cámara pareció hacer un ligero zoom en su rostro, y sus ojos buscaron los míos a través del tiempo. «Soledad, hija mía», dijo, y su voz se quebró ligeramente. «He sido un testigo silencioso de tu vida. He visto tu bondad, tu paciencia infinita. Vi cómo dejaste tus sueños para cuidar a tu madre. Vi cómo entregaste tus ahorros, el futuro de tu propia casa, para que tu hermana pudiera empezar su negocio. Sacrificios que nunca pediste que te agradecieran, pero que yo conté uno por uno, y los guardé aquí, en mi corazón. Has sido el pilar invisible de esta familia, y tu valor no se puede medir con dinero». Y entonces llegó la revelación. Papá se recompuso, y su tono se volvió firme, el de un hombre que dicta una sentencia inapelable. «Por estas razones, mi última y verdadera voluntad es la siguiente. La casa familiar, la totalidad de las tierras de cultivo y la mayoría de mis inversiones serán exclusivamente para mi hija, Soledad Ramírez». Hizo una pausa mientras el impacto de sus palabras golpeaba el aire. «A ti, Catalina, te quiero, pero tu parte de la herencia ya te fue entregada en vida. La educación universitaria que te pagué y, sobre todo, el dinero que te di para tu primer negocio, una suma que he documentado meticulosamente ante notario, constituyen un adelanto de tu herencia. Lo que recibiste para construir tu futuro fue la misma parte que hoy recibe tu hermana para asegurar el suyo. La balanza, ante mis ojos y los de Dios, está ahora equilibrada». El silencio que siguió a sus últimas palabras fue atronador. La imagen de mi padre se desvaneció, pero su voz permaneció en la habitación, resonando en nuestras conciencias. Miré a mi hermana. Su rostro, normalmente animado y lleno de color, estaba pálido como el mármol. Su boca estaba entreabierta en una mueca de shock absoluto, sus ojos fijos en la pantalla vacía. La máscara de superioridad, la armadura de arrogancia, se había hecho añicos, revelando a una mujer completamente desnuda en su codicia y su ingratitud. Su humillación era total, pública y dictada por la única persona cuyo juicio ella nunca habría podido rebatir: nuestro padre. No sentí triunfo, solo una profunda y amarga tristeza. La justicia, finalmente, había sido servida. Catalina permaneció congelada en su silla durante un largo minuto, su rostro una máscara de cera. Fue Ricardo, su marido, el primero en reaccionar. Se levantó de un salto con el rostro enrojecido por la ira. «Esto es un disparate. Es completamente impugnable», espetó, dirigiéndose al doctor Ferrer. «Mi suegro no estaba en su sano juicio. Llevaremos esto a los tribunales». Pero el abogado, con una calma glacial, simplemente abrió una carpeta sobre su escritorio y la deslizó hacia ellos. Dentro, con una pulcritud notarial, estaban todos los recibos, las transferencias bancarias
y un documento firmado por la propia Catalina, reconociendo el préstamo para inversión de su padre años atrás. La trampa, si es que alguna vez la hubo, se había cerrado. No había escapatoria legal. La derrota de Catalina no solo era moral, sino que estaba blindada por la ley. Finalmente mi hermana se movió. Se levantó lentamente, como si sus huesos pesaran 1 tonelada. No gritó, no lloró, no me insultó. Simplemente me miró, y por primera vez en su vida, la vi sin su armadura de arrogancia. Lo que vi fue a una persona rota, vacía. Sus ojos no reflejaban odio, sino una vergüenza tan profunda y desoladora que casi me hizo desviar la mirada. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del despacho, seguida por su marido, que ahora guardaba un silencio sepulcral. Su salida no fue la de una reina destronada, sino la de una exiliada, despojada no solo de una herencia, sino de la narrativa de superioridad que había sustentado toda su existencia. La justicia de mi padre había sido poética. Su pérdida material era el eco exacto de su pobreza espiritual. Cuando volví a casa esa tarde, el sol entraba por las ventanas de una manera diferente. Ya no era la casa de mis padres donde vivía de prestado. Era mi hogar, mi legado. Caminé de habitación en habitación, tocando los muebles, acariciando el marco de las fotografías, no como una cuidadora, sino como la heredera legítima. No sentí una oleada de poder por la riqueza recién adquirida, sino una profunda sensación de paz, de pertenencia. La casa parecía respirar aliviada conmigo, liberada de la tensión y la amenaza de ser desmembrada y vendida. Era como si las propias paredes reconocieran que la guardiana correcta había asumido su puesto y que el espíritu de Alejandro e Isabel finalmente podía descansar en paz, sabiendo que su verdadero tesoro estaba en buenas manos. La noticia del testamento en video se extendió por nuestra familia como un reguero de pólvora. Los mismos primos y sobrinos que habían escuchado las mentiras de Catalina y me habían mirado con lástima, ahora me llamaban por teléfono. Algunos balbuceando disculpas torpes, otros con una admiración recién descubierta en su voz. Acepté sus palabras con cortesía, pero con una nueva reserva. Había aprendido por las malas que el respeto que depende de la riqueza o el poder no es verdadero respeto. Les agradecí sus llamadas, pero mantuve una distancia prudente. La dinámica familiar había cambiado para siempre. Ya no era la tía Soledad, la solterona insignificante. Ahora era doña Soledad, la matriarca, y ese título, ganado a través del dolor y la vindicación, exigía un nuevo tipo de relación. La caída de Catalina fue tan espectacular como su ascenso. Su humillación no se quedó en las 4 paredes del despacho. Los detalles, aunque yo nunca los compartí, encontraron la forma de filtrarse en sus círculos sociales. La historia de la hermana ingrata, desheredada por su propio padre, a través de un video, se convirtió en un murmullo venenoso en sus fiestas y clubes. Para una mujer cuya identidad entera se basaba en la apariencia de éxito y superioridad moral, la pérdida de estatus fue un golpe más devastador que la pérdida económica. Se vio obligada a vender una de sus propiedades para mantener su estilo de vida, una grieta visible en su fachada de opulencia que no pasó desapercibida. Su castigo no fue la pobreza, sino la exposición pública de su verdadero carácter. Con mi futuro asegurado, sentí que una parte de mí que había estado dormida durante décadas despertaba. Utilicé una parte del dinero para restaurar la casa con amor, no para modernizarla, sino para devolverle su esplendor original, honrando el gusto de mis padres. Convertí el antiguo cuarto de costura en un pequeño taller luminoso, donde comencé a dar clases gratuitas a las jóvenes del barrio, enseñándoles un oficio que les diera independencia. Encontré un nuevo propósito, una nueva alegría en compartir mis conocimientos. Dejé de ser solo la guardiana del pasado y me convertí en una sembradora de futuros. Mi vida, que Catalina había intentado definir como un final, se reveló como el comienzo de mi capítulo más pleno y feliz. Unos meses más tarde, llegó una carta con el remite de Catalina. La abrí con el corazón encogido. No era la disculpa elocuente y sincera que una parte de mí todavía anhelaba. Era una carta torpe, llena de frases a medio terminar,
donde intentaba explicar sus acciones, culpando a la presión, a su marido, a su necesidad de demostrar su valía. Entre líneas, sin embargo, se leía el dolor de una persona que ha perdido su rumbo. No respondí de inmediato. Dejé que pasaran las semanas, sopesando mis sentimientos. Finalmente, le escribí una respuesta corta y sencilla. No la perdonaba, no todavía, pero tampoco la condenaba para siempre. Y así es como vivimos ahora. No hay una reconciliación de película. No hay abrazos ni lágrimas compartidas en una cena de Navidad. La herida es demasiado profunda para sanar con una simple tirita. Mantenemos un contacto esporádico, distante. Le dejé la puerta abierta a una futura relación, pero bajo una condición innegociable, que se construya sobre la verdad y el respeto mutuo. Un proceso que llevará años, si es que llega a ocurrir. Yo he encontrado mi lugar, mi paz y mi voz. Soy la matriarca de la familia Ramírez, no por imposición, sino por derecho moral. Y he aprendido que el perdón es un regalo que se le da a uno mismo, pero la confianza es un tesoro que debe ganarse, y mi hermana, por ahora, tiene un largo camino por recorrer para merecerla de nuevo. Al final de este largo y doloroso viaje, he llegado a comprender el verdadero significado de la palabra herencia. Durante años vi cómo mi hermana se obsesionaba con la herencia material, con los ladrillos, las tierras, las cifras en una cuenta bancaria. Creía que ese era el premio final, la medida del amor y el éxito de nuestros padres. Pero el testamento en video de mi padre me enseñó la lección más importante de todas. La verdadera herencia no era la casa, ni el dinero. El verdadero legado que me dejaron fue invisible. Fue la integridad que mi padre me enseñó con su ejemplo silencioso. La resiliencia que aprendí de mi madre en su lucha contra la enfermedad. Y la fuerza silenciosa que se cultiva en el jardín del sacrificio desinteresado. Esos son los bienes que nadie puede tasar, ni robar, ni manchar con su codicia. Catalina, en su búsqueda desesperada por poseerlo todo, lo perdió todo. Se aferró tanto a las cáscaras vacías de la riqueza, que dejó que se le escapara la esencia, porque el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar, puede pagar la educación más cara, pero no puede comprar la sabiduría. Puede adquirir lujos, pero nunca podrá comprar el respeto genuino que nace de un carácter noble. Ella creyó que al acumular cosas, estaba construyendo un imperio, cuando en realidad estaba cavando un profundo foso de soledad a su alrededor. Se olvidó de que la memoria de nuestros padres no residía en los objetos que dejaron atrás, sino en los valores que intentaron inculcarnos. Valores que ella despreció por considerarlos un mal negocio. Así que, si algo he aprendido, es esto. El valor de una persona no se mide por el ruido que hace, por el tamaño de su sombra o por el brillo de sus posesiones. El verdadero valor reside en las cosas que no se ven. Reside en la capacidad de anteponer el amor al orgullo, en la fortaleza para cuidar de otros sin esperar aplausos, y en la dignidad silenciosa con la que uno vive su verdad, incluso cuando el mundo te grita que eres un don nadie. Somos la suma de nuestros actos de bondad, la huella que dejamos en el alma de los demás. Esa es la única contabilidad que importa al final del día, la única riqueza que nos llevamos con nosotros cuando partimos. Les invito a mirar a su alrededor, en sus propias familias. Busquen a las soledades, a esos pilares silenciosos que sostienen el mundo con sus manos cansadas y sus corazones generosos. El tío que siempre está ahí para ayudar, la abuela que cuida de todos, la hermana que escucha sin juzgar. No esperen a que sea demasiado tarde para reconocer su valor. La gratitud es una flor que debe regarse en vida, no una corona que se deposita sobre una tumba, porque el amor y el respeto son la herencia más valiosa que podemos dar y recibir. Un tesoro que se multiplica cada vez que se comparte y que ilumina los rincones más oscuros de la vida. Al final, la justicia resultó no ser un grito de victoria, sino el susurro tranquilo de la verdad. Una verdad que mi padre se aseguró de que fuera escuchada. He aprendido que no se necesita una fortuna para ser rico, ni un ejército para ser fuerte. Solo se necesita un corazón anclado en la integridad y el coraje para defender lo que es correcto, incluso cuando tu única arma
es la paciencia. La verdadera herencia, la que perdura, no es la que se encuentra en un testamento, sino la que se construye cada día con amor, sacrificio y una dignidad inquebrantable. Y ese es un legado del que, finalmente, me siento inmensamente orgullosa. Gracias por acompañarme en este viaje tan personal. Si mi historia te ha tocado el corazón, compártela para que el eco de la justicia silenciosa llegue a quien necesite escucharlo.